Gracias, querida amiga, hermana Marta, a cargo de la parte técnica y los controles. Glorificamos a Dios por el privilegio grande que nos concede de a través de la tecnología poder estar en contactos unos con otros. Qué bueno ha sido la tecnología en muchos aspectos, ¿verdad? Aunque también ha sido perjudicial, muy perjudicial en algunas áreas. Pero bien usada, pues por supuesto que ha sido de bendición y lo seguirá siendo. Pues glorificamos a Dios porque realmente esta oportunidad es brillante al continuar nuestro estudio en esta aula virtual con el tema general preparación para la crisis final. Hermanas, hermanos, amigos todos, cuán cerca está esa crisis. Y Dios está preparando un pueblo que en todas las áreas, en todos los aspectos, pueda reflejar su carácter perdido, la imagen de Dios a través del pecado, pero restaurado a través y por medio del plan redentivo. Así es que lo que pedimos a nuestro Padre Celestial en este momento es que el mismo divino Espíritu de Cristo que iluminó a los profetas y escritores de antaño, los apóstoles y los profetas, pueda también estar presente en este momento, en esta aula virtual. Así es que bienvenidos todos en cualquier latitud del mundo donde se encuentren. Después de esta noche aún nos quedan 3 clases más, ¿verdad? Los martes noche, aquí ya miércoles, en esta parte del mundo. Así es que estaremos durante estos 3 martes más en el mes de diciembre. Así es que a todos Dios les guarde y Dios les bendiga de manera rica y abundante. Y continuando con nuestro serial de estudios relativos a la preparación para la crisis final en el orden de la reforma pro salud, hoy arribamos a la tercera semana donde estaremos tratando temas de salud y esta es la última semana, la última temática dentro de todo el curso de nuestra aula virtual. Ya la próxima semana estaremos considerando otros tópicos relacionados con nuestra preparación. Así es que podemos ya comenzar con la presentación del material para esta fecha. Y ahí tienen ustedes el título. Cada reino tiene su menú. Cada reino tiene su menú. Así es que comencemos inmediatamente a considerar lo que está en este estudio de la noche. Vamos a mirar, vamos a comenzar. Muy bien, allí aparece la definición de apetito. Desde hace 2 semanas, bueno, como ya dijimos, esta es la tercera. Hemos estado considerando aspectos varios relacionados a la salud, pero en el contexto del sellamiento, la necesidad que tenemos de obedecer a Dios en esta área particular y específica para tener cuerpos saludables con mentes sanas en las cuales el Espíritu de Dios pueda morar, porque somos templo del Espíritu Santo. Así es que Dios no ha dejado esto suelto al azar, sino que ha querido que su pueblo realmente pueda glorificarle a través de nuestras vidas físicas también. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No podemos pretender ser de los sellados, ser de aquellos que pasarán la última prueba final y eventualmente darán el fuerte pregón, los 144,000
que anunciarán el mensaje último a la tierra a manera de 3 mensajes, el mensaje de los 3 ángeles y un cuarto ángel que es parte del tercer mensaje también. No podemos pretender ser de ese grupo a menos que vivamos en obediencia, glorificando a Dios, aprendiendo cuáles son las normas, las reglas, las normativas especificadas en la revelación divina para que nosotros podamos ser habitación del Divino Espíritu. Él pueda morar en nosotros por su Espíritu y eventualmente entonces cumplir con la misión. Así es que es sumamente importante, por eso ya hemos estudiado que el mensaje de salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Allí en pantalla pueden ustedes notar definición de apetito. Viene del latín apetito y es el deseo que surge por instinto y que genera la intención de satisfacerlo. No quiere decir que tener apetito per se es malo, no, el apetito lo ha puesto Dios en nuestro sistema. En la boca, por ejemplo, tenemos en la lengua las papilas gustativas que están a través de toda nuestra lengua, en la punta de la lengua, en la parte superior y también en los laterales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos comiendo cualquier tipo de alimento, cuando cualquier cosa llega a nuestra boca, nosotros podemos percibir si es dulce, si es salado, si es agrio, ¿verdad? Si es ácido. Y entonces también podemos decir, qué rico está esto, qué bueno está. O sencillamente algo que no nos agrada. ¿Por qué? Porque lo podemos percibir por las papilas gustativas que están en nuestra lengua. Y cuando no hemos comido, ha llegado la hora de comer, el reloj biológico de nuestro cuerpo nos dice que es hora de alimentarnos y tenemos hambre. Y también a veces deseamos un alimento en particular y tenemos apetito, deseo, un instinto por comer algo particular o específico. Así que el apetito per se en sí mismo no es malo. El apetito lo ha puesto Dios en nuestro sistema, en nuestro organismo, para que podamos apreciar las cosas buenas que Él nos ha legado. Lo malo es, y allí precisamente viene la crisis, cuando el apetito es pervertido y llega a convertirse en una pasión desordenada. Por eso allí en la gráfica aparece otra definición de apetito que dice que es el impulso instintivo que lleva a una persona a satisfacer necesidades o deseos. Por ejemplo, el apetito sexual, porque el apetito tiene que ver con todo lo que son nuestras necesidades y el deseo de satisfacerlas. Y ponemos, por ejemplo, allí el apetito sexual, la necesidad sexual, el apetito por alimento, el apetito por las bebidas, el apetito insaciable inclusive por novedades, por el apetito de conquista. Hay personas que tienen un apetito desordenado de poder, unas ansias de riqueza. Así es que cualquier cosa que venga a nuestras vidas y que sea allí procesada en nuestro cerebro y queremos que nos resulte en una satisfacción particular, pues esto está incluido en lo que es el apetito. Sigamos entonces adelante y miremos cómo el tema del apetito es enfocado desde el punto de vista bíblico, porque nosotros como creyentes tenemos entonces que mirar cómo Dios quiere que nosotros manejemos el tema de nuestras necesidades emocionales, físicas, espirituales, culturales, de cualquier índole. Y hay consejos directos, prácticos en la palabra de Dios en relación con esto. Y no solamente son consejos, son admoniciones, son directrices, son especificaciones puntuales de lo que Dios pide y demanda de nosotros en cuanto al manejo
de nuestros apetitos, ejerciendo por lo tanto fuerza de voluntad y dominio propio. Miremos por lo tanto estos pocos versículos que hemos seleccionado. Hay muchísimos más en las Escrituras, pero vamos a limitarnos a los que aparecen allí en pantalla. Pueden ustedes seguir la lectura o buscarlos directamente en su libro físico, en las Escrituras. El primero que vamos a leer es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Y así dice la palabra escritural inspirada. Citamos: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Me llama la atención este texto que dice que ese comportamiento de deseos carnales es producto de estar viviendo en ignorancia. Porque cada palabra en un versículo cuenta, cada palabra es un aporte informativo de lo que Dios nos está revelando. El siguiente texto allí que está marcado en verde, Primera Pedro 2:11, primera epístola del apóstol, capítulo 2, versículo 11, dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí aparecen los apetitos con el nombre de deseos carnales. En el versículo anterior, arriba, primera de Pedro 1:14, hablaba de los deseos. Y aquí habla de precisamente deseos carnales. Le añade esa expresión, que batallan contra el alma. Y la admonición aquí es que nos abstengamos de tales deseos carnales. El versículo anterior dice que no nos conformemos a esos deseos. Todo en el contexto de los apetitos. Todos estos versículos van enmarcados en cómo dominar las apetencias de manera desordenada que nos atacan debido a nuestra debilidad, al hecho de que estamos en la carne. Entonces el enemigo se aprovecha y por nuestra propia condición de pecado, estamos en un mundo de pecado con 6,000 años de herencia de nuestros antepasados y ancestros haciendo lo incorrecto, y por ende llegado hasta nosotros en estas finales de los tiempos. ¿Qué pasa con nuestros organismos? Que mental, física, emocional y espiritualmente están debilitados. Entonces es muy válida esta recomendación, estas admoniciones, estos consejos, estas directrices, estas normativas que aparecen en la palabra de Dios. ¿Qué dice más? De acuerdo a Gálatas 5:16. Ahora en letrita azul allí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, apetitos. Recuerden que hace un par de semanas, o 2, 3 semanas, estudiamos el tema de preparación para la crisis final, comparando a Romanos capítulo 7 con Romanos capítulo 8, y hablamos de el hombre en la carne y el hombre espiritual, que el hombre en la carne no tiene capacidad de hacer lo bueno, porque aunque lo quiera hacer, hay una ley en sus miembros, que es la ley del pecado, que lo impulsa, lo catapulta, lo domina al punto de que hace aquello que no quiere hacer y termina haciendo lo malo. Bueno, pues aquí dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque entonces en Romanos 8 miramos aquella vez que estudiamos el tema, que cuando la persona anda en el espíritu, entonces Cristo lo cubre y no puede pecar. Si es que el espíritu de Dios está en nosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y en el mismo libro de Gálatas, en el mismo capítulo 5, pero ahora en el versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Allí aparecen ahora los apetitos controlados con fuerza de voluntad y dominio propio. Ahora el creyente tiene una capacidad superior porque al haber crucificado la carne con Cristo, sus pasiones y deseos están bajo dominio. Ustedes recuerdan Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que la clave para tener éxito en el manejo de los apetitos y pasiones es Cristo morando en nosotros. Hay otros versículos más que aparecen allí, vamos a leerlos también. En este caso, Tito, capítulo 2, versículo 12. Y esto es lo que dice la Escritura, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ahora, a los apetitos pervertidos se les llama deseos mundanos. Miren cómo cada versículo enfoca precisamente el apetito depravado, fuera de control, no dominado por el espíritu, sino por la carne, las maneras en que las escrituras lo mencionan con vocablos diversos. En este caso, habla de deseos mundanos. Y por supuesto, entonces, está la consejería bíblica que vivamos sobria, justa y piadosamente. Y ya sabemos que este estilo de vida no puede lograrse a menos que no sea cuando estamos crucificados con Cristo, como dice el versículo anterior que leímos de Gálatas. Entonces, sigamos con Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y entonces comienza una lista de algunas esferas donde un apetito descontrolado nos lleva, por supuesto, a estas resultantes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cuando el apetito no está controlado, cuando no hay forma de dominar las pasiones inherentes que están en nuestro propio ADN, porque en maldad he sido formado y en maldad y en pecado me consiguió mi madre, pues entonces la resultante necesariamente es los frutos de la carne que aparecen también en Gálatas. Y los frutos de la carne, aquí menciona algunos de ellos. Y entonces finalmente está el texto de Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está viciado, dice. Y es que un apetito no controlado conlleva al vicio y el vicio conduce a la adicción. Noten precisamente cómo esta cadena degenerativa, degradante, así como hay una escalera de las virtudes cristianas que menciona Pedro, ¿verdad?, añadiendo a peldaño tras peldaño de virtudes espirituales, también lo hay desde el punto de vista de la carne y las pasiones. Por eso Efesios 4, 22 dice que el hombre viejo está viciado, y es interesante que usa esta expresión, este vocablo viciado. Y entonces menciona los deseos engañosos, que es precisamente lo que estamos hablando, el apetito pervertido. Cuando una persona está viciosa, es viciosa por vamos a decir, alguna práctica indebida, digamos el alcohol, la nicotina, el cigarrillo, esta persona no solamente tiene un vicio, sino que está encadenado y es esclavo de esa pasión que lo está dominando, porque somos esclavos de aquel a cual le servimos o a quien le servimos. Y este vicio entonces lleva a la adicción. Por eso las personas dicen, ay, es que yo no puedo dejar
de tomar café, por ejemplo. Es que yo no puedo dejar la alimentación cárnica. Necesariamente en mi plato debe aparecer carne o es como si yo no hubiese comido. Mire, y la mente es tan fuerte que hasta le da un síntoma corporal y la persona está nerviosa, irritable, porque le falta ese ingrediente al cual se ha habituado, producto de un deseo engañoso que ahora le domina y que la Biblia identifica como estar viciado, estar con un vicio que lo conduce finalmente a la adicción. Así de terrible es el pecado que encadena, cautiva y lleva prisionera a la persona que no tiene la capacidad con el poder de Cristo de desprenderse de estas pasiones y deseos de la carne que batallan contra el alma. Así es que vamos a mirar en la siguiente diapositiva acá cómo ocurrió esta desgracia desde el jardín del Edén con la pareja Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y dice, el apetito y el sellamiento en la prueba del apetito. Como consecuencia, el manto de luz que los había cubierto desapareció. La gloria de Dios en ellos, por cierto. Y para reemplazarlo, hicieron delantales. Patriarcas y Profetas, página 36. ¿Saben ustedes que Adán y Eva no estaban desnudos? Dice la inspiración que un halo de luz, que era la gloria divina, los cubría sus cuerpos. Como hoy en día el creyente debe tener el manto de la justicia de Cristo, como se recomienda a la iglesia de la Odisea, que dice que está vestido, pero dice, estás desnudo. Y te aconsejo que de mí compres que oro afinado en fuego y que te vistas con vestiduras blancas, que es esa justicia de Cristo precisamente. Así es que el manto de luz que cubría a Adán y Eva pues desapareció y hubo que hacerle entonces delantales y fallaron en la prueba del apetito. Ahora, nos adentramos ahora que estamos hablando de la caída de Adán y Eva y mencionamos de manera específica que en el caso de la pareja edénica, el apetito que los dominó fue la curiosidad por saber qué ocurría cuando comían del árbol prohibido. Tuvo que ver con un tipo de alimento, aunque Adán y Eva, por cierto, no tenían hambre. Sin embargo, está involucrado el factor de el fruto prohibido, el cual ella comió y eventualmente transmitió también el deseo de probar el árbol, el fruto del árbol prohibido a su esposo Adán. Sin embargo, cuando Cristo estuvo en el monte de la tentación, ayunando 40 días y 40 noches, y allí sí había una situación biológica que estaba de alguna forma incidiendo en Cristo, quien estaba cubierto con nuestra naturaleza humana. Y Cristo sí es cierto que no había comido y que podría tener hambre, por supuesto. Así es que Mateo capítulo 4, versículo 3, habla de cómo otra vez el enemigo, pensando que así como el pecado entró por vía del apetito en relación con algo que se come, en este caso el fruto prohibido, de igual forma pensó el enemigo que podría también derrotar a Cristo y hacer que nuestro amado Señor sucumbiera ante los sofismas de una tentación atractiva, haciéndole suponer a Cristo que si era el Hijo de Dios, pues entonces que rompiera su ayuno y convirtiera las piedras que allí estaban en su alrededor en pan. Y esto es lo que registra Mateo capítulo 4, versículo 3. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Posiblemente el diablo le proveyó allí unas piedritas redondas, bonitas, ¿verdad? Y le dijo, bueno, ¿qué tal si estas piedritas de pronto se convierten en un pan recién salido del horno, con olor precisamente a recién horneadas y atractivo a la vista
y gustoso al paladar. Porque el enemigo presenta las tentaciones de manera atractiva, de forma tal que puedan servir de señuelo. Por eso luego cuando lo sube a la cumbre y le enseña los reinos del mundo, les presentó lo mejor del mundo y se lo presentó en perspectiva y en proyección, posiblemente en la manera más sutil y perspicaz que pudiera llamar la atención de Cristo. Y entonces miramos la respuesta de nuestro amado Señor cuando se le presenta esta tentación, la primera de que convirtiera las piedras en pan. Respuesta de Cristo: respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo acudió al registro escritural inspirado. Cristo usó la Biblia de manera correcta, no como se la presentó el enemigo, que también usa la escritura para engañar. Y entonces le hizo saber que él debía vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, y ninguna acción contraria a la voluntad divina debía entonces, por supuesto, ser complacida sencillamente para llevarse de la atracción que allí el enemigo le presentaba y que él demostrara su poder. Esto indica que en el mismo punto donde nuestros primeros padres fallaron, fue precisamente en el punto, y tiene que ver con el apetito, y tiene que ver con comida, donde Cristo venció, y eso nos da garantía. Por eso Cristo es el garante y fiador nuestro, y puede ocupar precisamente el lugar de intercesor, porque Él pasó por lo que el hombre pasó, y sin embargo venció. Miremos entonces, ahora avanzando en el estudio, qué ocurre allí en el imperio de Nabucodonosor, porque no olviden que el título de nuestro estudio en esta aula virtual es Cada reino tiene su menú. Y entramos directamente porque ya hemos visto, por ejemplo, que el reino del enemigo es presentarle un menú equivocado al hombre, en este caso el árbol prohibido a Eva y Adán, y también a Cristo, que forzara la voluntad del Padre haciendo un milagro para satisfacerse egoístamente él y demostrando su poder, haciendo que las piedras se convirtieran en pan, las piedras en pan. Así es que este es el menú que el diablo ofrece, pero lo siguió haciendo y lo ha seguido haciendo a través de la historia. Y llegamos entonces a la historia o el relato de los jóvenes fieles allá en Babilonia, y aquí aparece Daniel y sus compañeros. Leamos en el libro que lleva su nombre, Profeta Daniel, capítulo 1, versículo 5. Y dice, el rey les señaló ración diaria de la comida real y del vino que él bebía. Así es que había un menú en Babilonia. Había una comida particular que este imperio pagano, dirigido por, en ese tiempo, Nabucodonosor, pues proveía para los súbditos del reino y particularmente para la gente de palacio. Había una comida real, dice la Biblia, se llamaba, y del vino que él bebía. Desde el punto de vista mundano debía ser el vino más exquisito, ¿verdad? Y también se da la instrucción que a estos jóvenes hebreos cautivos allí en Babilonia, luego de el cerco a Israel, los llevaron presos y Nabucodonosor, Babilonia, ¿verdad? El imperio babilónico los lleva cautivos, y aquí es que se da el escenario de lo que estamos leyendo. Y esta alimentación del menú de Babilonia debía ser provisto a ellos por 3 años, y luego el rey quería verlos para mirar su desarrollo. Pero ¿qué dice el versículo número 8 en el capítulo 1 de Daniel? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con el menú de Babilonia, con la comida ni con el vino del rey. Hermanos, ese es el vino de Babilonia que luego aparece en Apocalipsis, nublando la mente del mundo entero y
doblando la conciencia de la humanidad para desobedecer a Dios y tener también una adoración falsificada. De allí viene la expresión en el Apocalipsis de que ha dado a beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Y quien lo hace es la Babilonia mística espiritual en la última etapa. Pero aquí aparece el reino físico literal, ¿verdad?, de Babilonia, y también, por supuesto, tenía una comida contraria a la voluntad de Dios y un vino embriagante. Por eso dice que Daniel se propuso que no iba a comer el menú de Babilonia, y Daniel se propuso con sus compañeros que no iba a gustar del vino fermentado del rey. Y por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Ay, hermano, lo que pasa es que hoy en día nosotros no entendemos, ni queremos asimilar, ni queremos admitir que participar de la comida que ofrece Babilonia es contaminación. Daniel sí supo que eso era contaminarse, pero hoy decimos que una vez al año no hace daño, ¿verdad? Hoy decimos, es que no tengo otra opción. Tiene que ser así. Dios entiende mi buena intención. Mire, Daniel y sus compañeros no comenzó a argumentar con Aspenaz allí, el jefe de los eunucos, y a poner algún tipo de argumentación. Sencillamente, él, como hebreo, que sabía cuál era la instrucción que se había dado en la palabra desde Génesis, como un conocedor de la palabra, entendió Daniel que era una ofensa a su Dios contaminarse con la comida y con el vino de el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que constituía, por supuesto, el menú pagano. Y entonces, en el versículo 10, el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, si llega a ver que vuestro rostro está más pálido que el de los otros jóvenes de vuestra edad, pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. ¿Qué pensaba este encargado de estos muchachos, que se llama el jefe de los eunucos? ¿Qué entendía él? Que la alimentación de Babilonia era superior a la que Daniel podía escoger. Y eso se aplica, por supuesto, en estos días también. Por eso es que Babilonia está engañando al mundo entero. Por eso es precisamente que cuando miramos, y lo vimos en el tema de la semana pasada, en Apocalipsis capítulo 18, que dice: con tus hechicerías engañaste al mundo entero. Y vimos que hechicería es farmaqueia, con lo que el mundo ofrece para hacerte para nutrirte, para hacerte una persona robusta y saludable y para sanarte. La Biblia le llama sencillamente artes mágicas y hechizantes, un hechizo. Pero Daniel entendía que la alimentación del menú de Dios era superior. Y en el versículo 12 le dice: prueba. Tú dices que vamos a ser inferiores, que el menú del rey es superior al que nosotros tenemos como hebreos. Pues haz la prueba. Te ruego a tus siervos durante 10 días que nos des, ¿qué cosa? Legumbres a comer y agua a beber. Era lo más saludable que se podía encontrar en ese entorno. Y versículo 15, al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros jóvenes que comían del menú del rey. Dice el texto, de la comida del rey, que incluía comida y bebida. Por eso dice el texto de 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis. Y esto es lo que ofrece Babilonia. Y haciendo un cruce aquí, ¿verdad? Porque creo que está conectado. ¿Qué va a pasar y qué está pasando? Especialmente en los próximos días, en este mes de diciembre. ¿Cómo se va a alimentar el mundo? Bueno, el mundo siempre se alimenta mal todo el tiempo porque no está siguiendo el menú de Dios. Pero particularmente en estas fiestas, ustedes saben que hay un derroche, no solamente de lujo, un despilfarro, sino también que hay unos excesos en cuanto a la comida y la bebida. Cuando
miramos el reporte, por lo menos acá en el país, siempre se hace un reporte de las personas muertas o enfermas o hospitalizadas, llevadas a emergencia, a la emergencia médica. Hay una gran cantidad que son llevados a estos centros médicos y fallecidos inclusive, producto de intoxicación alimentaria y o también intoxicación alcohólica, porque están participando del menú del mundo, el menú del reino de las tinieblas, y cada reino tiene su menú. Terminemos acá en la diapositiva, en el versículo 16. Desde entonces el guarda tomaba la ración y el vino de ellos y en su lugar les daba legumbres. Versículo 17, potente y tremendo. A estos 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ahora Dios podía usarlos. Ahora cuando llegara la prueba de adoración, donde todos debían adorar a la estatua levantada por Nabucodonosor al son de los instrumentos músicos, ahora estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres fueron puestos por el rey de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, ahora podían mantenerse de pie, sin fluctuar, sin doblar su cerviz, por la razón de que estaban lúcidos y con la unción espiritual, el Espíritu Divino estaba en ellos, porque honraron a Dios en lo que comían y en lo que bebían, y supieron elegir el menú del reino celestial y no el menú de Babilonia, que es precisamente reino del mal, dirigido por Satanás, porque eran politeístas, eran paganos, eran violadores de la voluntad divina, no eran cumplidores de los mandamientos y obviamente tenían verdaderamente su estilo de adoración, de hacer las cosas y de alimentarse, y un apetito pervertido que querían, por cierto, que Daniel y sus compañeros se sumaran a ellos, pero gloria a Dios que así no fue. Miremos ahora cómo también el reino de Egipto, en la siguiente gráfica, nos presenta la misma línea de pensamiento, porque también Egipto, con los faraones y dirigidos por el enemigo, también haciéndole la contra a Dios y a su pueblo y a su reino, como lo hizo Babilonia con Israel, también aquí y antes inclusive de que llegáramos a Babilonia en la secuencia histórica, aparece qué ocurrió con la alimentación egipcia. Números capítulo 11, versículo 5. ¿Qué dijeron los israelitas cuando fueron liberados de una manera providencial? Con el despliegue de tantos portentos hechos por Dios, incluyendo ahí cuando estaba en Egipto con las 10 plagas que vía Moisés y Aarón. Dios permitió que ocurrieran todos esos acontecimientos verdaderamente trascendentales, únicos, y luego entonces los saca con mano poderosa después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, pero entonces los atraviesa toda esa multitud por el desierto y hasta llegar a el Mar Rojo, que se abre de una manera espectacular. ¿Ah? Y sin embargo, ¿qué ocurre entonces? Número 11.5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿De balde? Es verdad que comían de balde y estaban trabajando todo el tiempo con el látigo en la espalda, haciéndoles ladrillos al faraón, y todavía son capaces de decir que comían alimento de balde. Bueno, esto es una forma de decir las cosas muy contraria a la verdad. Y también mencionan pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo, que era parte del condimento. Estas cosas, por cierto, todas son buenas, pero noten cómo aquí entonces se está presentando una conjugación de elementos de la alimentación, buenos y malos mezclados,
porque eso es lo que hace el diablo. O te lo presenta malo de una vez, pero con mucha frecuencia, lo que hace es una mezcolanza, una mezcla. Entonces ellos están mencionando estos aspectos de la alimentación que son saludables, menciona inclusive frutas como los melones y también ensaladas, pero menciona por supuesto de entrada la carne. Y entonces en el versículo 6, y ahora nuestro ser se seca y nada vemos sino maná. Dice el versículo 7, y el maná era como semilla de cilantro de color amarillento. O sea que aquí estos sacados de Egipto están prefiriendo el menú de Egipto por encima del menú de Dios, que era el maná, y que ese sí era gratis verdaderamente y aparecía todos los días sin esa necesidad de que ellos tuvieran que trabajar horas interminables. Sencillamente Dios en su amor y misericordia les estaba proveyendo pan del cielo, pero ellos lo desecharon. Y contrario a lo que hicieron Daniel y sus compañeros, prefirieron y estaban elogiando el menú del reino terrenal opresivo del faraón. Y entonces en el versículo 13 dice Moisés, ¿de dónde conseguiré yo carne? Que era la exigencia primaria que estaban haciendo. ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran ante mí. Estaban reclamando de una manera insidiosa, diciendo, danos a comer carne. Versículo 18. Di al pueblo, instrucción de lo alto, santificaos para mañana y comeréis carne. Pues habéis llorado en oídos del Eterno al decir, ¿quién nos diera a comer carne? Mejor nos iba en Egipto. Miren cómo están prefiriendo el menú terrenal de un reino pagano, en este caso Egipto, a el menú del Eterno. El Eterno pues os dará carne a comer. Y aquí viene la instrucción de Dios por vía de Moisés. Entonces en el versículo 31, entonces vino un viento enviado por el Eterno que trajo codornices desde el mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino, o sea, la extensión de lo que se camina en un día de un lado y un día de camino del otro lado. Una cantidad inmensa, superlativa alrededor del campamento y casi de altura, 2 codos sobre la tierra. Eso sencillamente les cubrió todo lo que era el entorno del campamento israelita. Versículo 33, dramático, patético, triste y muy contundente. Aún tenían la carne entre los dientes antes que fuese masticada, cuando el enojo del Eterno se encendió en el pueblo y los hirió con una grandísima plaga. Una grande mortandad allí, hermanos y hermanas. Esto es terrible lo que ocurrió, producto de no dominar el apetito. Y en este caso llegaron al extremo de murmurar contra Dios, quejarse contra la provisión de Dios, independientemente de los portentos que Dios había hecho con ellos y con proveerles su provisión diaria, porque Dios los abastecía, era el proveedor, pero prefirieron entonces el menú de la alimentación egipcia tristemente. Vamos a mirar en la siguiente gráfica la dieta ideal que nosotros conocemos en Génesis 1:29, entre otros textos, son varios. Dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla, eso será vuestro alimento. ¿Cuándo Dios dijo esto? Justo después de haber creado a Adán y Eva, les dijo, esto es lo que ustedes van a comer. ¿Mm? Y ahí se lo presenta de una manera clara y directa. Pero ¿qué ocurre entonces? Lo vamos a leer a continuación. ¿Qué ocurre después que llega la caída? ¿Qué ocurre entonces? Después de la caída del hombre, que se registra en Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá la tierra, ¿verdad? Y comerás plantas del campo. Aquí esto no estaba incluido en la dieta original que se presenta de fruto que da semilla, de todo árbol de la tierra que da fruto y semilla. Aquí entonces hay un permiso adicional. Y entonces comentamos acá, después del diluvio,
también después de este cambio en la alimentación que incluyó o la adición de comer plantas del campo, después del diluvio, hay otra modificación en la alimentación original. Dios le dio permiso al hombre para que comiera carne de animales limpios, especificados en Levítico 11, y también ya Noé tenía la noción de cuáles eran, porque antes de Levítico 11 fue el diluvio, por supuesto, que se narra en Génesis capítulo 6, y ya Dios determinó allí cuáles animales debían considerarse como no, como inmundos y cuáles limpios. Dios le dio permiso porque con el diluvio se acabaría toda la vegetación. Miremos entonces estas dos citas que aparecen a continuación del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, una y otra vez se me mostró, esto es visión, ¿eh? Estás teniendo la escritora de Consejos sobre el régimen alimenticio, Ellen White. Se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Porque dicen algunos, no, pero que esa alimentación ya no puede volverse a replicar en el mundo hoy, en esta etapa última, 6.000 años después de la caída del hombre, porque las cosas hoy son muy diferentes. Bueno, aquí hay una cita que dice que Dios está tratando de llevar a su pueblo de vuelta a esa alimentación primaria que leímos en Génesis 1:29, de todo árbol que da fruto y que da semillas será vuestro alimento. La cita ahora dice que Dios quiere llevar a su pueblo paso a paso de vuelta a su plan original. Y la segunda cita dice, las hortalizas, aquí hay un menú más ampliado que se presenta, las legumbres, las frutas, los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. El consumo de carne es antinatural. Y vuelve a enfatizar ahora, hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Consejos sobre el régimen alimenticio, autoría Ellen White, páginas 453 y 454. Así es que citas claras, contundentes, que no ameritan ni siquiera comentario, pero me llama la atención que dice, ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Siempre buscamos una excusa, no, pero que ninguna parte dice que comer carne nos vamos a perder, que eso no es un punto de fe, eso no es un punto de salvación. Hermano, si usted quiere, pues ese escrito está. Vamos a ver qué sigue diciendo. Satanás, en la siguiente diapositiva, dice, reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Y ahora miren, hermanos, qué diablo es. El diablo sí es realmente diablo. El diablo es un diablo. Miren lo que hizo. Se hizo una propuesta tras otra. Él está en concilio con los ángeles caídos y está en una asamblea determinando cómo van a contaminar a la población mundial y básicamente a los que siguen a Dios para desviarlo de la atención a los principios divinos. Y allí en azul dice, se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. ¿Cuál sería? Vamos a leer en rojo allí. Tomaría el fruto de la vid. ¿Cuál es el fruto de la vid? La uva, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinaran las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Qué tremenda cita esta de la temperancia, página 12, el primer párrafo, que el diablo aquí se le muestra a la sierva, iba a tomar
lo que Dios creó como alimento siendo bueno y saludable, y toma el trigo, bueno, del trigo se hace el pan y se hacen muchas otras recetas que consumimos los humanos y que son buenas y válidas. Ahora dice aquí que iba a alterar el trigo y que también iba a hacer una descomposición con el fruto de la vid, con la uva, pero lo hace también con otros frutos. Lo hace con muchísimos frutos. Los vinos no solamente son de uva, sino que son de muchísimos otros frutos. Son de la caña, son del coco, son de piña, y le han puesto sabores a todos los licores para que resulten atractivos, y se los presenta en envases bien diseñados como para llamar la atención. Pero lo propio ha hecho también con el trigo y lo ha contaminado y ha producido ahora semillas transgénicas que producen daño orgánico a nuestro sistema y que no pueden digerirse de igual manera y contaminan la sangre. ¿Con qué objetivo? Ahí lo dice la cita al final. Para subyugar de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Amados, si el enemigo puede lograr el control sobre nuestras vías sensoriales, sabemos que son las vías sensoriales, los 5 sentidos. Si logra tener control allí de nuestro lóbulo frontal y afectar nuestras neuronas, que son las células cerebrales, y puede invadir nuestro hipotálamo, nosotros sencillamente estamos bajo el control del ser que ha tomado nuestro hipotálamo, nuestro lóbulo frontal, nuestras neuronas, y sencillamente vamos a acatar las órdenes de aquel que ahora es nuestro jefe, de aquel que es nuestro amo, y lo hace a través del alimento y lo hace a través de lo que bebemos. Esto es tremendo, esta cita es súper poderoso. Ya se había anunciado que habría de contaminarse los alimentos que hoy consumimos. Siguiente cita. Esta es de Patriarcas y Profetas, página 584, párrafo 3. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurarla es el objeto con que se concibió el plan de la salvación, y se le concedió un tiempo de gracia al hombre, 6,000 años que están casi terminando, hacerlo volver a la perfección original, que es a donde Dios nos quiere llevar, como hemos visto, en la que fue creado. Es el gran objeto de la vida, el objeto en que estriba todo lo demás. Dios quiere restaurar esa comunión que el hombre perdió producto del pecado. Ya nosotros no podemos decir que somos a la imagen de Dios. A la imagen de Dios fue Adán y Eva. Pero nosotros hoy somos una degeneración en todos los sentidos: físicamente, emocionalmente, espiritualmente, anímicamente, moralmente. Nosotros somos apenas un reflejo vago de lo que fue Adán, porque ni siquiera ya podemos decir y compararnos con lo que salió como producto de las manos de Dios, Adán y Eva. Entonces, miren qué sigue diciendo en la siguiente cita también. Es imposible que los que complacen el apetito alcancen la perfección cristiana. Por eso comenzamos el estudio con esos textos bíblicos donde establece que es necesario ejercer fuerza de voluntad y dominio propio para que venzamos las pasiones mundanas y carnales que batallan contra el alma. Ustedes miraron ahí esos textos, ¿verdad? Poderosos, donde se nos motiva y se nos inculca la idea de que con Cristo es la única forma que podemos tener esa victoria. Y ahora dice que es imposible alcanzar la perfección cristiana si no se vence el apetito. Los que complacen el apetito no alcanzarán la perfección cristiana. Y la palabra que usa allí es imposible. Imposible.
ser sellado si no tenemos victoria sobre esto. Por eso es que en lugar de estar hablando en estas noches y las noches que venimos hablando desde el principio de noviembre, de estas cosas, no estamos hablando de la ley dominical y lo que pasó ahora cuando Trump fue allí a Turquía en marzo y le dijeron que él era Constantino, y ahora fue este caballero León XIV, y fue justamente donde se hizo el concilio de Nicea. Allí comenzó precisamente la adoración desviada con el tema de la Trinidad, y los dos poderes, las dos bestias han ido precisamente al mismo sitio. Esto es muy sintomático, pero yo no quiero desarrollar ese tema. Yo quiero que nos preparemos para lo que viene producto de lo que está pasando en las señales. Porque es que este se nos viene arriba, hermanos queridos. Vamos a darle otro clic, porque hay una segunda parte en esta misma cita, donde dice, el Espíritu de Dios, ahí está, que yo no me estoy inventando esto, no puede venir. El Espíritu de Dios no puede venir en nuestro auxilio. Olvídese de lluvia tardía y ayudarnos a perfeccionar caracteres cristianos mientras estemos complaciendo nuestros apetitos en perjuicio de la salud, y mientras el orgullo de la vida tenga el dominio. Poderosa cita, qué crema de cita, hermanos. Esto verdaderamente conmociona la vida de un creyente que está aspirando a ser sellado, que quiere ser parte de los 144,000, que con frecuencia yo oigo a los cristianos hablando, bueno, porque cuando llegue la crisis y nos estén persiguiendo, en serio, ¿tú aspiras a participar de la persecución? Te pregunto, ¿como perseguido o como perseguidor? Sí, mínimo, porque nosotros, si no hacemos lo que Dios está dándonos directrices claras, precisas, directas y puntuales, y dice que es imposible la perfección cristiana, y a menos que podamos lograr vencer el apetito, no vamos a tener caracteres cristianos. Oh, hermanos, ¿y quién siendo mundano se va a salvar? Y aquí dice que no podemos contar con el Espíritu Santo. No puede venir a menos que usted no haya perfeccionado su carácter. Y nadie perfecciona su carácter con un apetito pervertido en el comer y en el beber. ¿Y cómo es que Dios nos va a hablar? Y hay citas que hablan del siglo XVIII y finales del siglo XIX, básicamente, ¿verdad? De la sierva, donde dice, con el tiempo llegará el momento en que abandonaremos el consumo de carne y otros productos derivados. Y los cristianos usan esa cita hoy, terminándose la gracia, como a mí me gusta decir de manera simbólica, no lo tomen literal. Le quedan 3 minutos de gracia, hermanos, a este mundo. Simbólicamente, una hipérbole, una exageración simplemente para demostrar o para enfatizar lo cerca que estamos. Y todavía usted dice que llegará el tiempo y lo pone futuro. Será, hermanos, cuando, perdonen la aplicación que voy a hacer un poquito dramática, será cuando tengamos el cuerpo lleno de llagas, porque dice que la primera plaga es una úlcera pestilente con llagas pestilente, o sea, maloliente. Tal vez cuando nos veamos así, ay, espérate, ahora tengo que hacer arreglo y dejar esto y aquello. Y desde el siglo, hermanos, desde el siglo XIX, se nos está diciendo, 1800, 63, se nos comenzó a decir, esto es lo que Dios quiere para preparar un pueblo. Tal vez por eso estamos aquí todavía, hermanos. Por eso todavía no se ha manifestado lluvia tardía. Por eso no hay poder. Por eso no se puede, bajo ninguna circunstancia, decir que los cristianos estamos siendo una diferencia en el mundo hoy. Tal vez por eso no nos están persiguiendo todavía, porque hasta que el cristiano no haga algo diferente a Babilonia, Babilonia nos considera que somos de ellos, somos igual que ellos, vestimos como ellos, la música que usamos y consumimos muchas veces como ellos, a veces les cambiamos las letras para que digan cosas espirituales. Nos alimentamos como ellos, participamos de las fiestas de ellos, nos comportamos como ellos, y cuando estamos con ellos tratamos de ser lo que más se parece a ellos para no parecer tipos raros. Déjame seguir la corriente, como hizo Pedro. ¿Ustedes recuerdan Pedro? Tú eres uno de ellos porque hasta habla como ellos. El problema es como yo estoy hablando. Déjame decir 2 o 3 cosas para que vean que yo soy de ustedes y no de lo que ustedes me dicen de que soy seguidor de Cristo. O sea, nos comportamos como ellos para caer bien,
para no estar fuera de clase, para no estar fuera de grupo, para que no me hagan bullying, para que yo no parezca diferente. Entonces estoy bien ambientado, me comporto como tú, hago los chistes que haces tú, me divierto como tú, estoy en los estadios como tú, estoy en los centros de diversión como tú, gasto el dinero como lo gastas tú, tengo la misma opulencia que tienes tú, las mismas ambiciones, los mismos proyectos de vida, el mismo estilo de vida, solo que los sábados yo voy un par de horas a la iglesia. Después de ahí no hay mayor diferencia. Y aspiramos, Espíritu Santo, miren esa cita, hermano, eso verdaderamente desdice el comportamiento actual que estamos siguiendo. Y esto es para meditar porque estamos preparándonos para la crisis. Y no se trata esto simplemente de saber lo que pasó con Trump y lo que dijo aquel señor de Reborum allá, el de Leo XIV, y que se parece a Leo XIII. Todo eso es verdad. Y yo le doy seguimiento porque hay que seguir la palabra profética más segura, pero hay que prepararse para afrontar eso. ¿Ah? Aquí la siguiente gráfica vamos a presentar ya en la parte, el colofón, estamos ya en la recta final, los alimentos neurodeficientes que nos hacen daño. Obviamente esta avellana está bellísima, eso no nos hace daño, pero más bien es por el título. Neurodeficiente, ¿qué es neuro? Tiene que ver precisamente con el sistema nervioso, tiene que ver con nuestro cerebro, ¿verdad? Las células del cerebro se llaman neuronas. ¿Qué cosas afectan nuestro cerebro? Vamos a comenzar a mirar aquí. Y en pantalla aparecen una serie de cosas ahí que hemos puesto. Adelante con la siguiente gráfica. Miren ustedes nomás. Ahí están los doritos, ahí está, ¿cómo se llama esto? Las picaderas, ahí están algunos cereales y están todas esas gaseosas. Ustedes ven allí enlatadas en la parte superior, están todos estos candy, todos estos desserts, todo esta, ¿cómo se llama? Así eso mismo, meriendas y llenas de azúcar, de harinas refinadas, le ponen muchísimos colorantes y eso es lo que consume en la población mundial. Nunca ha habido una población, una generación, es el término quizás que encaja más, tan enferma como la actual. Pero yo tampoco había visto nunca en los años de vida que tengo, por supuesto, no puedo llevar un registro mucho más allá de la larga edad que tengo, pero puedo rastrear más atrás y saber, de acuerdo a los registros históricos, que también hubo creyentes en el pasado, pero nunca tan enfermizos como los de hoy. Es increíble la cantidad de creyentes teniendo los mismos padecimientos que la gente de Babilonia, que el mundano, que el impío, que el inconverso. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos son justamente igual que los de ellos. ¿Por qué se enferman los cristianos con todas esas malarias? Porque la inspiración dice, si obedece la voz de Dios y hace todo lo que yo te he dicho, ninguna enfermedad de la que la mandé a los egipcios mandaré a ti. Pero resulta que hoy la enfermedad de los egipcios, de los babilónicos, de los medopersas, de los griegos, de los impíos, de los que comen carne de cerdo, de los que fuman y de los que toman alcohol y de los que comen a cada rato y comen 10 veces al día, de los que no hacen ejercicio ni tienen cuenta de los remedios naturales, de los que van al médico para tomar sus químicos. Hoy el creyente hace lo mismo. Por eso usted no puede esperar resultados diferentes haciendo justamente lo mismo que hacía antes. Para usted ver resultados diferentes, tiene que hacer las cosas distintas. ¿Verdad que sí, hermano? Es un sentido lógico. Entonces, la siguiente diapositiva también presenta aquí, miren qué pena, aparece allí ese nombre, Kellogg. Ay, 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 qué terrible. Pero miren, cada vez que ustedes vean, porque tenemos que acostumbrarnos, miren, a mirar las recetas, o sea, ¿cómo se digo? Los ingredientes que aparecen allí en los productos. Yo cada vez menos me gusta estar comprando cosas así enlatadas y de caja, pero todavía nosotros tenemos que practicar el hábito, si vamos a adquirir algo, de mirarle en los ingredientes que tiene. Este, por ejemplo, tiene bastante azúcar, vitamina C llamada ácido ascórbico y colorantes con los nombres de amarillo número 6, rojo número 40, rojo número 3, azul número 2, azul número 1, amarillo número 5. Y este cereal tiene todos esos colorantes artificiales terribles que, de acuerdo a los científicos y a los nutriólogos más honestos y creíbles, pues todos tienden a afectar
nuestro sistema neurológico. Por eso son alimentos neurodeficientes. En la siguiente gráfica aparece un producto que se consume bastante en España y aparece también el nombre de la compañía que lo produce y es tan perjudicial que el sistema de salud les conminó, les obligó a poner en su etiqueta la siguiente inscripción acerca de este producto. Este producto puede tener efectos negativos sobre la actividad y atención de los niños. O sea, fueron obligados allí, pues, este producto en Europa, para ponerle esta advertencia, este warning, tal y como aparece en las cajetillas de cigarrillos, que aparece allí una nota de advertencia diciendo este producto produce cáncer. Antes era, puede ser perjudicial para la salud, pero después fueron prácticamente obligados por ley a que dijera así. Y este producto dice, puede causar efectos negativos sobre la actividad y atención de los niños. O sea, puede causarle un problema neurológico de atención, de concentración, porque afecta el sistema nervioso y se lo están diciendo en el envase. ¿Y qué hace la gente? Feliz de la vida, va y lo consume. Entonces, eso se llama, sinceramente, no sé si ustedes le llamarían así, pero yo lo que digo es un suicidio, se están matando a sí mismos. Hay otros productos que aparecen aquí en la siguiente gráfica, este también es de estos nachos, tostitos, aquí en este caso es maní, que tiene, he escuchado charlas médicas, que tiene glutamato monosódico, que es perjudicial también para el sistema nervioso. Y hermanos, esta es la última clase que vamos a dar en lo que tiene que ver con la salud, dentro de lo que es la preparación para la crisis final. No se pierdan las últimas 3 que quedan, que vamos a entrar en otras áreas. Y yo me arriesgué a hablar de estas cosas en estas últimas 3 semanas y le dije a Marta, que es una profesional de la salud, le digo, pero yo soy un atrevido que con personas que son especialistas en esto y que básicamente es su fuerte, yo ponerme a hablar de esto porque dígame usted, era un aprendiz frente a ellos, pero he querido hacerlo porque no porque sea un especialista en esto, sino porque he hecho vamos a decir, he concentrado algunas informaciones científicas bíblicas y de los testimonios y le he puesto junta y le estoy vertiendo. Pero sencillamente nosotros debemos llevarnos de lo que dice Dios y Dios tiene personas especialmente y particularmente diestras en esta área de la salud y debemos también pues hacerles caso. Ya mirando aquí la siguiente cita, esta de Testimonios, tomo 7, veo que en el futuro nuestro pueblo experimentará dificultades enormes como montañas a causa de la forma como algunas cosas se llevan actualmente y en particular con relación al negocio de los productos alimentarios. A medida que avancemos tendremos que vernos con problemas de invención humana difíciles que acarrean mucha perplejidad porque va a estar en contraste la dieta o el menú de Dios contra el menú del reino de las tinieblas. El menú del reino de Dios contra el menú del reino de las tinieblas. Aquí dice que vamos a tener serios problemas porque los hombres harían muchas invenciones porque sería un negocio el asunto de los productos alimentarios. Recuerden la cita anterior que dice que el diablo usaría las cosas saludables como la fruta, menciona la vid, el vino, la uva con la que se hace vino, y también menciona, ¿qué más? Menciona el trigo, con el que se hacen muchísimas cosas, incluyendo el alimento de consumo mundial más genérico, que es el pan, pues el diablo las alteraría. Y aquí estamos mirando esta otra declaración, que vamos a tener problemas porque habría un negocio con la alimentación, la farmaqueia, lo que consumimos, porque es el menú del reino de las tinieblas. Y aparecen, lo están haciendo. Contaminando todo lo que es la alimentación. En la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva, miren cómo aquí están contaminando, por ejemplo, lo que es el maíz, elote le llaman en algunas partes, ¿verdad? No sé, dependiendo el país. Y le están inyectando una sustancia. ¿Para qué? Para
hacerlo crecer para darle otro color. Las mazorcas contaminadas y transgénicas, quiere decir con cruce genético del maíz, por ejemplo, son cilíndricas, o sea, gruesas de una punta a la otra, gruesas igual, son cilíndricas. Pero yo aquí en el campito donde vivimos y la huertita que tenemos, nosotros cultivamos, sembramos y cultivamos maíz, pero los maíz de aquí son cónicos. ¿Qué quiere decir cónico? De grueso a fino. Una parte gruesa y va disminuyendo hasta la parte fina. O sea, las mazorcas de maíz son cónicas. Si son cilíndricas, de grueso al principio y grueso al final, entonces están genéticamente alteradas porque las mazorcas del maíz son cónicas, no son cilíndricas, son como un cono con su parte gruesa y su parte fina. Pero ¿qué hace la industria de la alimentación, como vimos en la cita de la sierva antes? Ojalá que ustedes estén tomando nota de estas citas porque son poderosas. Sencillamente que con la transfusión, diríamos así, de estos químicos, pues alteran la genética primaria original del producto agrícola del cual se trate. Y si altera la genética, también altera su contenido calórico y sus nutrientes, afectando por ende a nuestro organismo que no los recibe igual porque son cosas artificiales. Y hablando de artificiales, ustedes saben que se están haciendo alimentos con inteligencia artificial. Se está diciendo que se van a preparar ya, no que se van a preparar, se están produciendo en China y en parte de Europa ya carne de laboratorio que no es carne humana. Y no estamos hablando de carne vegetal, sino hechas precisamente con computadoras, producto de la inteligencia artificial. Sugiero al pueblo de Dios que sigamos con la inteligencia divina y no con la inteligencia artificial que está llevando al mundo a la debacle desde el punto de vista espiritual, emocional, lo va a llevar del punto a la debacle financiera porque los robots de inteligencia artificial van a sustituir la mano del hombre y todo esto es parte de la degeneración de los últimos días. Así que, hermanos amados, tratemos de tener nuestro cerebrito de la mejor manera posible para que el Espíritu Divino nos use y podamos hacerle frente a lo que viene, porque el diablo ha tomado los 8.000 millones de habitantes del planeta, con excepción del remanente pueblo de Dios. La siguiente diapositiva habla justamente de lo que ya la sierva había advertido, que en los últimos días vendría esta contaminación, y habla de la soberanía alimentaria de estos sistemas de poder y del menú diabólico del reino de las tinieblas. Mega fusión, una fusión grandísima de Bayer y Monsanto. La aspirina que enferma de cáncer al campo. ¿Qué título? La misma química que nos produce cáncer con el herbicida de glifosato a lo largo de la cadena alimenticia, también pretende hacer negocio vendiéndonos el presunto remedio a través de su medicamento. Usted sabe que Bayer, que hace la aspirina, es también parte ahora con Monsanto de quien produce nada menos que los productos agrícolas que consume el planeta Tierra. Y lo que llaman la cadena de suministro, que viene, por ejemplo, desde allá, desde Ucrania, Rusia, estas naciones que están en guerra, donde producen los fertilizantes para hacer crecer los productos de la tierra y a través de una cadena de suministro llega a los diferentes países del mundo. Pero entonces esa alimentación, esa agricultura, debo decir, está contaminada y cuando viene el proceso ya del consumidor final adquiriendo el producto en las tiendas, lo que consumimos es una alteración genética de productos con una invasión de químicos en su contenido que producen los cánceres que están ocurriendo, los tumores en las diferentes partes del cuerpo. Está produciendo la sangre contaminada que produce toda suerte de enfermedades. Y por supuesto y obviamente la contaminación de lo que tiene que ver con nuestro cerebro. Y por eso hablaba antes de este término que decía alimentos neurodeficientes, si es que cabe el término alimento, si es que cabe el término alimento, sino esto que se ingiere, que se le llama alimento y que produce toda clase de desviación orgánica a nuestros órganos, o sea, deficiencia de nuestros órganos,
pero comenzando por el cerebro para que nosotros no podamos captar la revelación de Dios. Por eso hay tanta gente que desafía a Dios. Porque sencillamente su cerebro está tomado, sus células cerebrales, que se llaman neuronas, quien las controla es el diablo, porque tiene acceso a las vías sensoriales. Lo hizo desde el Edén y lo está haciendo ahora con un ímpetu inusitado, porque sabe que le queda poco tiempo. Finalmente allí, en la siguiente cita, los cereales. Consejo Régimen Alimenticio 9.5. Los cereales, las frutas, las carnosas, las frutas carnosas, dice la cita, ¿verdad? Los frutos oleaginosos, esas semillas, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Son el menú del reino de Dios. Sigue diciendo allí en rojo la cita, preparados de modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual, cerebro, que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. O sea, el menú de Dios es superior a el menú del reino de los hombres. Y Dios nos está preparando a través de la iluminación de su Santo Espíritu para su reino. Porque en su reino este será el menú allá en la patria eterna. Vamos a comer del árbol de la vida y de muchísimos otros frutales. Pero no habrá en lo absoluto una alimentación a base de los productos contaminados y mucho menos carnes que hoy se consumen en el menú del reino de las tinieblas. Hermanos amados, miren esta otra cita que dice que los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Es a través de los nervios del cerebro donde Dios se comunica con nosotros. Es allí donde el Espíritu de Cristo nos convence de pecado. Es allí donde a través de su Divino Espíritu nuestro Padre Celestial ha enviado su Espíritu para que entendamos la revelación profética y entendamos lo que habrá de venir. El Espíritu de verdad nos conducirá a toda verdad y nos enseñará lo que ha de venir, siempre y cuando en ese cerebro pueda habitar el Espíritu de Cristo. Y por eso dice la cita que nuestros nervios del cerebro son allí donde se comunica el cielo con el hombre. Ahora termino con esta pregunta. El reino de las tinieblas tiene su menú y el reino de luz de los fieles de Dios tiene también su menú. ¿Cuál escoges tú? Es una pregunta interesante a cierre porque verdaderamente nosotros tenemos que tener la opción. Allí está el reino de las tinieblas con su menú y el reino de luz de los fieles de Dios con su menú. ¿Cuál escoges tú? De eso se va a determinar, de esa escogencia que a nuestras vidas venga entonces el Espíritu Divino, el refrigerio de la presencia del Señor, el sellamiento y la capacidad, el empoderamiento, para usar una palabra, un vocablo moderno de la Agenda 2030, el empoderamiento para atravesar exitosamente por el tiempo de angustia que tenemos sobre nosotros. Y perdonen que uso otra vez esa forma simbólica de decir, porque a este mundo le quedan 3 minutos de gracia. Dios bendiga a su pueblo inmensamente y nos capacite para vivir en santidad. Maranata, Cristo ya viene. Tal vez podemos entonces darle las gracias a Dios por permitirnos la libertad de presentar, ¿verdad?, este humilde tema con estas ilustraciones. Así es que hablamos a nuestro Dios y Padre Celestial y así le decimos: Padre bueno y amante, gloria a su nombre, ahora y siempre. Aquí hemos estado un grupito pequeño de siervos suyos, imperfectos, pecadores, que posiblemente por años hemos hecho lo contrario en cuanto a sus indicaciones. Pero ahora, Señor, venimos arrepentidos. Denos la capacidad para entender su palabra.
Que se olviden todos los hermanos que nos han escuchado y los que van a escucharnos posteriormente de que ha hablado un hombre. No, no, no. Que se quite, Señor, mi persona y que su poder y su gracia venga a nuestras vidas. Denos vidas puras y limpias y cerebros hábiles y capaces de asimilar su revelación y que entendamos que ha llegado el momento y es ya de obedecer su palabra en todos los aspectos mientras nos preparamos para afrontar la crisis final. Denos cuerpos sanos, mentes sanas y también vidas espirituales sanas y sólidas, y solamente Padre Celestial puede ser eso logrado cuando permitamos que su Divino Espíritu venga a doblegar nuestros apetitos pervertidos y nos deje entonces la conciencia y capacidad para vivir de acuerdo a toda palabra que sale de la boca de Dios y no simplemente del pan que ofrece el menú del reino en las tinieblas. Al contrario, que sí escojamos el menú del reino celestial, porque es precisamente lo que estamos haciendo ahora, es preparándonos, porque es en ese reino en el cual esperamos habitar con nuestro amado Señor Jesús, su amado Hijo que está a su diestra, allá en el lugar santísimo, y en cuyo nombre hacemos esta plegaria conforme a su voluntad. En el nombre, sí, de su Hijo Jesús oramos. Amén, Señor.